Muy buenas noches. Les saluda Javier Infante, ex candidato al cargo de concejal por el Circuito 1 del municipio Girardot, por el partido Poder Laboral. En esta oportunidad me dirijo a todos ustedes, seguidores de las redes sociales, en la ocasión de expresarles algunas impresiones y reflexiones sobre los resultados de las elecciones municipales del 8 de diciembre. Antes de comenzar con el análisis, quisiera extenderle un abrazo y agradecimiento a mi familia, a mi esposa, hermanos, hijos y padres y amigos que brindaron al candidato a alcalde Germán Tovar y a las otras dos candidatas María Herrera y María Loyo y a mi persona. Su apoyo irrestricto en esta campaña llena de fe y de amor y preocupación por nuestras comunidades. Quisiera comenzar este análisis desarrollando brevemente lo que ocurrió en la precampaña, campaña y en las elecciones en la parroquia a la que fui postulado. La parroquia Las Delicias y la parroquia Choroní, que conforman este circuito, son fieles representantes de la polarización del país. Por un lado tenemos a la parroquia Las Delicias, que por historia siempre ha sido una parroquia de oposición al gobierno. Y por otro lado tenemos a la parroquia Choroní, que siempre ha prestado su apoyo incondicional a la opción oficial, a pesar de ser la parroquia más olvidada y golpeada por alcaldes y gobernantes del oficialismo. Al salir a las calles durante la precampaña y lo que fue la campaña electoral, esta marcada tendencia se ratificó, pero sentimos durante todo el trabajo que se realizó que el descontento sufría una tendencia particular. Muy a menudo recibíamos regaños que debieron ser dirigidos a los líderes políticos de la administración de turno o a aquellos concejales y activistas que convencionalmente habían representado a la oposición, pero aún así recibíamos los regaños con orgullo, sabiendo que como ciudadanos sentíamos lo mismo que ellos. Ahora bien, si analizamos los resultados, podemos ver que en Las Delicias se impuso el candidato a concejal nominal por la MUD, Rodrigo Campos, pero solo por alrededor de 600 votos en un universo electoral de 43.000 electores, resultado que no fue tan contundente tomando en cuenta el historial de oposición de esta parroquia. Pero en Choroní, la contundencia de la victoria de la candidata Cris Soto, contrincante del candidato de la Mesa de la Unidad por el Gran Polo Patriótico, fue de poco más de 700 votos en un universo de casi 4.000 electores. De esto hay que analizar lo siguiente: la captación de votos de otros candidatos, o sea, los que están fuera de la polarización, fue apenas de poco más del 9%, aun cuando sabemos que el voto por la tarjeta se impuso antes que el voto cruzado, punto que analizaremos como un todo más adelante. ¿Por qué si al realizarlo casa por casa, al montarnos en las camioneticas, si al hablar con los comerciantes, el descontento hacia la política, especialmente hacia la opción representada en Pedro Bastida, actual alcalde a quien felicitamos por su victoria? ¿Por qué si Choroní, según decían los vecinos, está tan abandonada? Y, según los vecinos de esa bella costa, si el alcalde se aparecía allá, lo iban a linchar. ¿Y cómo es que si decían que Cris Soto era una candidata desconocida, impuesta por Podemos al PSUV, cosa que fue comentada por los vecinos, tanto en la cooperativa, en el Castaño, como en Choroní, por los mismos activistas del Partido Socialista Unido de Venezuela? ¿Cómo es que esta candidata suma tal cantidad de votos tan importantes en ambas parroquias? Sorprende por la historia de la parroquia Las Delicias y por el descontento y la decepción de la parroquia Choroní. Ahora bien, esta situación pudo haber sido mejor aprovechada por la mesa de la desunión antidemocrática, que ante la
imposición de candidatos del PSV, en vez de realizar una jugada inteligente, lo que hizo fue las mismas burradas de siempre, incluso las mismas que había cometido el PSUV al inscribir candidatos, y en la pre-campaña y la campaña electoral. Entre esos aspectos, o entre esas mismas burradas, unas que podemos mencionar entre otras, fue la imposición de candidatos, desconocer los liderazgos locales de oposición, sectarizar el partido MUD y decirle a la gente que si iban en algún supuesto a votar por Richard Mardo, tendrían que votar por la Mesa de la Unidad, tal como hizo el PSUV con la imagen del presidente Hugo Chávez. Estos 4 elementos que se resaltan de la manera de hacer política por parte de los polos hizo que surgieran otras candidaturas. Pero ¿cuál fue la razón en sí? ¿Será el egoísmo de los candidatos desertores o falta de una gestión seria por parte de las cabezas o directivos de los partidos de los polos que causó el descontento y la posterior deserción? Mi llamado hasta este punto es el siguiente: busquen, y esto es con la Mesa de la Unidad, busquen y reconozcan a los verdaderos líderes comunitarios. Si es que quieren lograr algo, realicen una gestión seria y contundente durante el tiempo intermedio a cualquier elección, aprovechando los recursos con los que cuentan y que nosotros como candidatos independientes quisiéramos tener para hacer gestiones serias y contundentes en nuestras comunidades. Dejen de estarse copiando del PSV, sean originales y hagan política y no politiquería. Durante la campaña me conseguí un señor que es dirigente de la Mesa de la Unidad, y entre sus palabras lisonjeras me dijo que yo era un potencial líder, pero le manifesté mi descontento ciudadano hacia la politiquería convencional. Y entre las cosas que me dijo que él tenía 60 años, 50, 40 años en la política, y que él había sido parte del Congreso Nacional desde los 25 años, y que él tenía toda esa trayectoria política y que me invitaba a desistir de mi candidatura. Y parte de lo que pensé cuando él me dijo eso por eso fue que Chávez se los llevaba en los cachos a todos esos líderes de la Mesa de la Unidad, por ser tan cerrados, por pensar que ellos son la solución a los problemas que tiene nuestro país. En cuanto a los resultados de la alcaldía de Girardot, no hay mucho que analizar, pero sí hay que destacar una vez más y hacer el llamado en cuanto al voto tarjeta. El candidato Pedro Bastidas ganó por 3 razones. La primera, evidentemente, la mayoría de los electores que acudieron a las mesas les pareció que él realizó una buena gestión y lo ratificaron. Segundo, el apoyo a la tarjeta del PSV. Si bien él hizo una buena gestión, muchos electores se volcaron hacia su opción en virtud de seguir el llamado del comandante, seguir las líneas del partido, etc. Y tercero, la gestión politiquera de la Mesa de la Unidad en Girardot, que realzó, ¿verdad?, las pocas gestiones que había hecho Pedro Bastidas. La mala gestión de la MUD lo que hizo fue ayudar a la opción de Pedro Bastidas. Pero la diferencia, y es aquí cuando hablo de lo que es el voto tarjeta, la diferencia entre Pedro Bastidas y los concejales que fueron electos en el PSV fue que ganaron entubados por la tarjeta, ya que habían muchos, y fue algo que pudimos percibir en los casa por casa, en las calles, en las camioneticas, y es que muchas personas que eventualmente votan por opciones opuestas al gobierno dieron su voto como alcalde al candidato Pedro Bastidas. Pero la preocupación está en que si votaron por Pedro Bastidas, ¿por qué seleccionar todo?
No podemos seguir seleccionando todo en una tarjeta, y menos ante esta cruzada que tenemos todos los venezolanos en contra de la corrupción. Si sabemos que vivimos en un país corrupto, ¿cómo seleccionar a un candidato a alcalde y a sus aliados, a sus cómplices? Tenemos que elegir líderes en el Consejo Municipal, en la Asamblea Nacional, que vienen pronto, y ojalá esto sea un aprendizaje para estas elecciones, líderes que hagan oposición al gobierno ejecutivo. En este caso, el Consejo Municipal, con una Cámara Municipal, el alcalde con una Cámara Municipal de oposición, no de la MU, de oposición, se puede realizar una mejor gestión de Contraloría. Es por eso importante cruzar el voto. Y mi llamado a esos concejales que fueron electos entubados es que cuídense, porque pueden ser revocados en 2 años, y más si ganaron entubados. Es decir, no todos los que votaron por Pedro Bastida, vuelvo y digo, estaban tan convencidos de ustedes, sino que por miedo a perder el voto o por miedo a que fuera nulo, no cruzaron el voto. Así las cosas, quiero enfocarme ahora en las elecciones a nivel nacional, en los resultados a nivel nacional. Específicamente en cuanto a los resultados por alianza, dictados por la rectora Tibisay Lucena. El Gran Polo Patriótico obtuvo algo más de 5.111.000 votos. La Mesa de la Unidad, por su parte, obtuvo 4.435.000 votos. Y la rectora Tibisay Lucena llegó a manifestar que otras alianzas alcanzaron 833.000 votos. El porcentaje de las otras alianzas fue de casi 9%. Es decir, si nosotros sumamos ese 9% o lo comparamos con lo que fue el 14 de abril, los candidatos fuera de la polarización en el 14 de abril sacaron un poco más de 0,20%. Dos cosas: o el 14 de abril hicieron kikiriki, gallo patí con los votos, como decía el presidente Chávez, con los votos de las terceras vías, o estamos ante un tangible crecimiento del descontento y de la tercera opción para nuestro país. Un crecimiento que se ve reflejado en casi un 10%. Que a su vez se ve representado en ese número de 833.000 votos. Podemos decir entonces que en 8 meses el descontento hacia los polos ha crecido en poco más de 8%. Y claro que podemos decirlo. Si la MU considera que para ellos es una victoria ganar el 20% del territorio nacional, en lo que es alcaldía, ante el PSV, bueno, nosotros que pertenecemos a la tercera vía independiente, con mucha modestia y sin los recursos groseros que los polos utilizan, hemos logrado despolarizar a casi el 10% de la polarización, sin contar los del 40% que no participó en la elección y que lo consideramos de nuestro bando, ya que la gran mayoría de ellos reflejaron su descontento, al igual que nosotros, pero lo reflejaron con falta de participación, a diferencia de nosotros que fuimos más activos, incluso hasta el punto de lanzar candidaturas. Hago un eco en este llamado, hago un eco a ese otro llamado que el expresidente Chávez hizo una vez a la Mesa de la Unidad, en ese entonces mal llamada oposición, a hacer política, no politiquería. El pueblo opositor de verdad está cansado de verlos haciendo politiquería. Y una muestra muy contundente para ustedes de ello sería reconocer a los verdaderos liderazgos. Lamentablemente, esos liderazgos no siempre se ven reflejados en votos, pero están allí. Reconózcanlos
y dejen el sectarismo, el orgullo y la prepotencia. Sería ideal que, como ustedes dicen, todos los que nos oponemos al gobierno integremos una gran unidad. Pero ustedes lo hacen cada día más difícil, porque parece que mientras van tomando terreno, siguen cerrando más puertas y olvidando más caras. De igual manera, hago un llamado a todos los partidos que sienten de la misma manera un descontento hacia la política convencional. Y los exhorto a unirse en un gran tercer polo de oposición, seria y contundente. Y este llamado lo hago extensivo muy responsablemente a los partidos Poder Laboral, Nuvipa, PRT, BBR, EL, Puro Limón, Lápiz, Partido Ecológico, Partido Juan Bimba y todos aquellos partidos que se me haya pasado a nombrar y que estén a lo largo de todo el territorio nacional, a conformar esta tercera vía responsable, ciudadana e independiente. Todos esos partidos que valientemente y entre la ausencia de recursos y que hemos luchado por un ideal justo, y es que Venezuela borre de su mente ese legado negativo que dejó Chávez, entre tantos positivos y negativos como lo es ese legado de la polarización en el país. Señores, es el momento de abrir los ojos. Si usted pertenece al grupo de descontentos que no participó el 8 de diciembre, le invito a unirse a la tercera vía. Participe activamente en su comunidad, coadyuvando a una transformación progresiva de la misma, aun y cuando no vea resultados inmediatos. No se deje apabullar por esos gigantes políticos, porque aunque sean gigantes, día a día se desvanecen y la fuerza moral es la que va inclinando hacia sí la balanza política y cada día se va inclinando un poquito más. Si perteneces al grupo que crees que votó por el PSV porque no te termina de convencer la mesa de la unidad, te invito a investigar esta tercera vía. Busca, participa y averigua en los procesos de cada uno de estos partidos que mencioné y aquellos que se me hayan pasado. Si perteneces a los que votaron por la MUD porque ya crees o estás cansado de la gestión del PSV a nivel nacional, te extiendo esa misma invitación, que no es politiquera, sino libre, ciudadana e independiente. Te invito a transformar nuestro país. Te invito a transformar nuestra conciencia ciudadana. Te invito a que inclines hacia ti, con tu fuerza moral, la balanza política de este país y a construirlo con seriedad y con responsabilidad. Hasta la próxima. Les habló Javier Infante, candidato a concejal por el Partido Poder Laboral en las pasadas elecciones del 8 de diciembre. Que sigan pasando un feliz día.